Ya. Donde hay verdadero amor y caridad, donde hay verdadero amor, está el Señor. Donde hay verdadero amor y caridad, donde hay verdadero amor, está el Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor Jesús, que nos llama a la conversión, esté con todos ustedes. Hermanos, sean bienvenidos a celebrar la Eucaristía en este tercer domingo de Cuaresma. Estamos a la mitad del tiempo de Cuaresma. Es tiempo de gracia que Dios nos ofrece para renovarnos interiormente y para que avancemos en el camino de la fe y de la vida cristiana. Esta celebración de la Eucaristía deberá ser como un nuevo impulso en nuestro camino de conversión para celebrar la Pascua con un corazón nuevo que se parezca cada vez más al de Jesús. Pidamos en silencio a Dios, nuestro Padre, que renueve en nosotros la gracia del bautismo. Pidamos perdón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Pedimos en esta Eucaristía por las necesidades de Denise Araceli García Reynoso, por las familias Díaz Santana, Sánchez Castillo, por Larisa y Ubaldo, por los enfermos de esta pandemia, por los médicos y enfermeras que los atienden, por la salud de Rosa Guillermina y Teresita de Jesús Mireles Cueva, por la salud de Mireya Ocando, Delia Miramontes, por la salud de Jocelyn Díaz Santana, por la salud de Luz Laviaga. Pedimos por el eterno descanso de Luis Héctor Boriña Flores, Luz Elena Rizo Torre, María Dolores Josefina Soto Fajardo, María Elizabeth Casares Rodríguez, Óscar Eduardo Yavaca Avendaño, por las personas que han fallecido de esta pandemia, Salvador José Rosales Hueso en su 11º aniversario, Soledad y Manuel Díaz Santana, Wendy y Liana Camberos Aguilera y las ánimas del purgatorio. Encomendamos de manera particular al Santo Padre que se encuentra de visita pastoral en Irak. Señor Dios, fuente de misericordia y de toda bondad, que enseñaste que el remedio contra el pecado está en el ayuno, la oración y la limosna, mira con agrado nuestra humilde confesión, para que quienes agobia la propia conciencia nos reconforte siempre tu misericordia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos, nos sentamos para escuchar con mucha atención
la palabra de Dios. Está el Padre confesando si alguien necesita reconciliarse con Dios. Primera lectura. La ley fue dada por Dios a Moisés. Del libro del Éxodo. En aquellos días el Señor promulgó estos preceptos para su pueblo en el monte Sinaí, diciendo: Yo soy el Señor tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto y de la esclavitud. No tendrás otros dioses fuera de mí. No te fabricarás ídolos ni imagen alguna de lo que hay arriba, en el cielo, o abajo en la tierra, o en el agua, o debajo de la tierra. No adorarás nada de eso ni le rendirás culto, porque yo, el Señor tu Dios, soy un celoso que castiga la maldad de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación de aquellos que me odian. Pero soy misericordioso hasta la 1000ª generación de aquellos que me aman y cumplen mis mandamientos. No harás mal uso de del nombre del Señor tu Dios, porque no dejará el Señor sin castigo a quien haga mal uso de su nombre. Acuérdate de santificar el sábado. 6 días trabajarás y en ellos harás todos tus quehaceres, pero el día séptimo es día de descanso dedicado al Señor tu Dios. No harás en él trabajo alguno, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tus animales, ni el forastero que viva contigo. Porque en 6 días hizo el Señor el cielo, la tierra, el mar y cuanto hay en ellos, pero en el séptimo descansó. Por eso bendijo el Señor el sábado y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre para que vivas largos años en la tierra que el Señor tu Dios te va a dar. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio contra tu prójimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni a su mujer, ni a su esclavo, ni a su esclava, ni a su buey, ni a su burro, ni cosa alguna que le pertenezca. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. La ley del Señor es perfecta del todo y reconforta el alma. Inmutables son las palabras del Señor y hacen sabio al sencillo. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. En los mandamientos del Señor hay rectitud y alegría para el corazón. Son luz los preceptos del Señor para alumbrar el camino. tú tienes, Palabras de vida eterna. La voluntad de Dios es santa y para siempre estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos y eternamente justos. tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. Que te sean gratas las palabras de mi boca y los anhelos de mi corazón. Haz, Señor, que siempre te busque, pues eres mi refugio y mi salvación. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, los judíos exigen señales milagrosas y los paganos piden sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, que es escándalo para los judíos y locura para los paganos. En cambio, para los llamados, sean judíos o paganos, Cristo es la fuerza y la sabiduría de Dios, porque la locura de Dios es más sabia que la sabiduría de los hombres, y la debilidad de Dios es más fuerte
que la fuerza de los hombres. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Cuando se acercaba la Pascua de los judíos, Jesús llegó a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas con sus mesas. Entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del templo, con todo y sus ovejas y bueyes. A los cambistas les volcó las mesas y les tiró al suelo las monedas. Y a los que vendían palomas les dijo: quiten todo de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. En ese momento sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito: el celo de tu casa me devora. Después intervinieron los judíos para preguntarle: ¿qué señal nos das de que tienes autoridad para actuar así? Jesús les respondió: destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. Replicaron los judíos: 46 años se ha llevado a la construcción del templo y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso cuando resucitó Jesús de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho aquello y creyeron en la Escritura y en las palabras que Jesús había dicho. Mientras estuvo en Jerusalén para las fiestas de Pascua, muchos creyeron en él al ver los prodigios que hacía. Pero Jesús no se fiaba de ellos porque los conocía a todos y no necesitaba que nadie le descubriera lo que es el hombre, porque él sabía lo que hay en el hombre. Palabra del Señor. Pueden sentarse un momento. Continuamos recorriendo este camino que llamamos Cuaresma, porque es un camino que tiene como meta la Pascua. Las lecturas de la palabra de Dios nos van preparando a celebrar la fiesta más importante de nuestra fe, la resurrección de Cristo. Se dieron cuenta que el domingo pasado la lectura que escuchábamos era el pasaje de la transfiguración, donde Jesús hace que sus discípulos anticipadamente puedan probar un poco de su gloria, para que no los escandalice la pasión, para que no claudiquen y abandonen el seguimiento del Señor en la prueba, sabiendo que era necesario que Jesús padeciera para que luego resucitara. Pues hoy lo dice con otras palabras. Este pasaje, que es conocido entre los estudiosos de la Escritura como la purificación del templo, tiene como corolario las palabras de Jesús: destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. Pero ¿cómo es posible si este templo hemos tardado en construirlo 46 años y tú lo vas a reconstruir en 3 días? Y dice el evangelista: pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso cuando resucitó Jesús de entre los muertos, sus discípulos se acordaron de que había dicho esto y creyeron en la Escritura y en todo lo que Jesús había dicho de sí mismo. Es decir, este pasaje tenemos que leerlo en perspectiva pascual, porque efectivamente Jesús está afirmando su resurrección. Cuando Jesús habló de destruir el templo, no se refería al templo de Jerusalén, que por lo demás no le iba a tocar a Jesús destruirlo, lo iban a destruir los romanos. En el año 70, los romanos invadieron la ciudad de Jerusalén y destruyeron el templo, lo arrasaron completamente. Al final, los edificios materiales dan cobijo a la comunidad,
a la iglesia, porque la iglesia no es el templo, la iglesia somos los que estamos adentro. Mañana puede no haber un templo, pero la iglesia sigue. Es lo que ha podido comprobar ahora el Santo Padre estando en Irak, donde se encuentra en visita pastoral. Le ha tocado visitar templos destruidos, donde los enemigos de la fe cristiana se han burlado de las imágenes, han profanado los lugares sagrados. Pero la iglesia sigue, porque la iglesia no es un lugar material. La iglesia es la comunidad reunida en el nombre de Cristo. El pasaje que escuchamos es un pasaje por demás complicado para la interpretación, porque los estudiosos de la Escritura dicen: qué difícil es ver a Jesús con la actitud con la que lo vemos en este pasaje. Generalmente vemos a Jesús condescendiente, magnánimo, amable, gentil, misericordioso, bondadoso, siempre buscando a los pecadores, deseando ofrecerles su perdón. Es decir, no vemos a Jesús como un hombre belicoso, como un hombre que ande buscando pleito. Y por eso nos extraña que en este pasaje dice el Evangelio que Jesús llegó a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas con sus mesas. Tal vez esto nos pueda sonar escandaloso si no conocemos el contexto de lo que ahí pasaba. El culto en Israel, el culto del pueblo de Dios, era un culto que giraba en torno a los sacrificios. Por tanto, era necesario que en la puerta del templo hubiera quien vendiera los animales para los sacrificios, porque por lo demás el templo de Jerusalén no es como nuestros templos. Lo primero que hacemos al llegar a nuestros templos es pensar que hay un lugar techado. El templo de Jerusalén no tenía techo, era como un atrio pero sin techo. No llegaba la gente a sentarse porque no había bancas, la gente estaba de pie. Y la gente llegaba hasta adelante donde estaba un altar, que no era como este, sino un altar enorme de piedra, donde se degollaba a los animales que se ofrecían a Dios. Por tanto, los fieles judíos presentaban a Dios sacrificios de animales. Cuando venían de lejos, ni modo que vinieran cargando con un buey, con una oveja, con una vaca, mejor los compraban en Jerusalén. Por eso era necesario que este servicio se ofreciera, que alguien vendiera los animales en la puerta del templo para poder luego sacrificarlos. La gente mejor llevaba el dinero y ahí compraba los animales, pero ahí está el otro problema. No se podía pagar con dinero profano. El dinero romano era un dinero profano. Había que usar dinero sagrado. El templo acuñaba su propia moneda, porque la moneda del emperador no podía circular en el templo, era un lugar sagrado. Así que se ocupaban también los cambistas, o sea, quien llegaba y decía: por favor me cambias este dinero por dinero religioso para poder pagar mi ofrenda y para poder dar mis limosnas. Y había necesidad también de este servicio. Entonces, ¿por qué Jesús se enojó tanto? ¿Por qué Jesús, dice el Evangelio, hizo un látigo de cordeles y los echó del templo a todos? A los vendedores de animales con todo y sus ovejas y bueyes, y a los cambistas les volcó las mesas y les tiró al suelo las monedas. De pronto nos desconcierta Jesús porque lo vemos como lleno de ira. ¿Qué pasa entonces? Jesús está realizando una acción profética. Está purificando no solo el templo, está purificando la vivencia de la fe. Los israelitas, por una cuestión histórica, estaban acostumbrados a ofrecer un culto como el que ya decía, un culto sacrificial.
Eso era lo que le ofrecían a Dios, pero desgraciadamente concebían la relación con Dios como una relación comercial. Yo te ofrezco un sacrificio para que tú me ayudes. Yo te ofrezco un holocausto para que tú me bendigas. Yo te ofrezco libaciones para que tú derrames tu bendición sobre mis negocios y sobre mi familia. Es decir, ¿cómo veían a Dios? Como un comerciante. Por eso dice Jesús: quiten todo de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. ¿Qué está diciendo Jesús? Un mercado está lleno ¿de qué? De mercaderes. Pues resulta que hay quien concibe a Dios como un mercader, al que hay que ir a comprarle su mercancía. Pues todavía hay cristianos que así piensan de Dios. Yo ya fui a misa el domingo, Señor, ahora te toca a ti. O sea, yo ya hice lo mío, ahora tú me tienes que dar. ¿Cuántos cristianos piensan así? Es la misma actitud que tenían los judíos en tiempo de Jesús. Y Jesús dice: no, esta imagen está distorsionada. Dios no es un mercader, Dios no es un comerciante al que le podamos comprar favores. Dios es nuestro Padre. Esa es la gran revelación que nos ha hecho Jesús. Dios es nuestro Padre, un Padre bueno y amoroso, que quiere lo mejor para nosotros. Esta es la gran noticia que Jesús nos ha traído, que veamos a Dios con confianza, con cercanía. ¿De veras concebimos a Dios así? Deberíamos comenzar por corregir nuestras imágenes distorsionadas de Dios, porque para muchos Dios es más como un capataz, como un juez, como un policía, como un comerciante al que le puedo comprar su mercancía, pero no es un padre, no es un padre bueno, no es un padre amoroso que nos cuida y nos protege, que quiere lo mejor para nosotros. Por eso Jesús dice: destruyan este templo. Y dicen los estudiosos de la Escritura, Jesús está diciendo: destruyan esa imagen falsa de Dios, porque esa imagen de Dios no corresponde con la realidad. Destruyan esa imagen de Dios distorsionada. Debemos destruir los falsos dioses. Hay un libro que les recomiendo que precisamente tiene como título Matar a nuestros dioses. Matar a nuestros dioses. Porque es la idea de eliminar las ideas equivocadas que tenemos de Dios. ¿Cuántas ideas equivocadas tenemos de Dios? Jesús quiere que purifiquemos en esta Cuaresma nuestra relación con Dios. Y fíjese que todo depende de eso. Si concebimos a Dios como un Padre y un Padre de todos, entonces vamos a crecer en el amor a Dios, pero también en el amor a los hermanos, porque entenderemos que así como Dios nos ama a nosotros, también ama a los demás, y somos miembros de la misma familia. En la parábola del Hijo Pródigo, la imagen que Jesús nos presenta del Padre es la imagen de un Padre bueno, que recibe con amor al Hijo que se ha ido. Ese Hijo sinvergüenza, baquetón, que regresa después de haber despilfarrado los bienes de su Padre, no recibe de su Padre ningún reproche. No recibe una bofetada, que bien se la merecía. No recibe un castigo. El Padre lo abraza y lo besa, y lo hace pasar a la casa y le celebra una fiesta, porque ha recuperado a su Hijo. Ese es Dios, que quiere recuperarnos en esta Cuaresma. ¿Cómo nos resistimos a recibir ese abrazo del Padre? ¿Dónde nos quiere abrazar Dios? En la confesión, por ejemplo. En la Cuaresma deberíamos hacer una buena confesión, pero ¿cómo nos cuesta trabajo? ¿Cómo nos cuesta trabajo convencernos de que ahí está Dios? El sacerdote, cuando nos da la absolución, es como el padre de la parábola, que sale a abrazarnos y no nos reclama, no nos reprocha, no nos dice nada. Deberíamos entender así el sacramento de la reconciliación, como una experiencia de perdón que Dios nos quiere dar. Luego dice el texto que
Jesús dijo, destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. Como ya decía, debemos leer entonces este texto en la perspectiva de la Pascua, porque Jesús está anunciando su próxima resurrección. Y por tanto Jesús está diciéndonos que nuestro culto a Dios tiene que tener como eje ya no un templo material, como en el caso de Israel, sino que para nosotros el eje de nuestra vida tiene que ser el mismo Jesús, porque Él es el templo de Dios. Por eso Jesús, cuando dice, destruyan ese templo y en 3 días lo reconstruiré, hablaba de sí mismo. Nuestra relación con Dios nuestro Padre tiene que realizarse a través de su Hijo. Nos dirigimos a Dios a través de su Hijo Jesucristo. Él es el medio por el cual podemos llegar al Padre. Nadie va al Padre si no es por mí, dice el Señor. Y al final termina diciéndonos el Evangelio que los discípulos se dieron cuenta de que Jesús había anunciado su próxima resurrección. Cuando resucitó comprendieron aquellas palabras. Esas palabras son proféticas y están de alguna manera orientándonos hacia dónde debemos mirar en esta Cuaresma. La Cuaresma no tiene fin en sí mismo, tiene fin cuando miramos como meta la Pascua. Por eso no vivamos la Cuaresma como un tiempo que se va a acabar en la Semana Santa, sino más bien como un tiempo que se prolonga durante 50 días después de la Semana Santa, que es el tiempo de Pascua. Y así entonces comprenderemos que nuestra vida está llamada a una renovación total, morir al pecado para resucitar a la vida de la gracia. Nos ponemos de pie. ¿Creen ustedes en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Creen en Jesucristo, su Hijo único y Señor nuestro, que nació de la Virgen María, padeció y murió por nosotros, resucitó y se sentó a la derecha del Padre? ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Hermanos, esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia que juntos nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Amén. En nuestro camino hacia la Pascua, presentemos nuestras humildes súplicas al Señor diciendo: Señor, escucha y ten piedad. Decimos: Señor, escucha y ten piedad. Por la Iglesia, por todos los cristianos, para que en este tiempo de Cuaresma expulsemos de nosotros todo lo que sea contrario o poco coherente con nuestro seguimiento de Jesús. Oremos: Señor, escucha y ten piedad. Por el Papa Francisco, que se encuentra en visita pastoral en Irak, para que Dios lo proteja de todo peligro y que su gracia se derrame sobre los cristianos de aquella tierra y les dé fortaleza para vivir como fieles seguidores de Jesucristo. Oremos: escucha y ten piedad. Por nuestra patria, para que los gobernantes se preocupen de todos los ciudadanos, actúen con justicia y honestidad, se esfuercen por hacer llegar el bienestar a todos y crezcamos en la vivencia de nuestra fe cristiana. Oremos: por las mujeres de nuestra patria y de todo el mundo, para que sea respetada su dignidad de hijas de Dios y desaparezca toda discriminación hacia ellas. Oremos: por la sociedad agobiada por la pandemia, para que todos actuemos con responsabilidad, superemos el miedo y el desánimo que paraliza y confiemos en Dios que nos protege y nos cuida. Oremos: por nosotros, para que vivamos la celebración de la Eucaristía con gran espíritu de fe y devoción y crezcamos en el amor a Dios y a nuestros hermanos. Oremos: escucha, Señor, nuestra oración y conviértenos a ti en esta Cuaresma. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, pueden sentarse. Si la semilla no muere, no nacerá la espiga. Si no aceptamos la cruz, ¿cómo alcanzar la vida? ¿Cómo alcanzar
sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Por estas ofrendas, Señor, concédenos benigno el perdón de nuestras ofensas y ayúdanos a perdonar a nuestros hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo bendecir tu nombre, Padre rico en misericordia. Ahora que en nuestro itinerario hacia la luz pascual seguimos los pasos de Cristo, Maestro y modelo de la humanidad reconciliada en el amor. Tú abres a la Iglesia el camino de nuevo éxodo a través del desierto cuaresmal, para que llegados a la montaña santa con el corazón contrito y humillado, revivemos nuestra vocación de pueblo de la alianza, convocado para bendecir tu nombre, escuchar tu palabra y experimentar con gozo tus maravillas. Por estos signos de salvación, unidos a los ángeles ministros de tu gloria, proclamamos el canto de tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor, Dios poderoso del universo. Los cielos y la tierra están llenos de tu gloria. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracia, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque ese es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo José Francisco y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro.
Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre y potente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Guiados por el Espíritu de Jesús, que ora con nosotros y tal como Él nos enseñó, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Hermanos, este es Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Para la distribución de la Sagrada Comunión, las personas que estén debidamente preparadas pueden acercarse haciendo una fila en el centro y una fila en cada pasillo lateral. Recuerden de tomar su distancia, poner gel en sus manos. Van a recibir al Señor con mucha devoción en la palma de su mano, y hay que llevar la hostia consagrada delante del ministro. Por favor, la tienen que llevar a su boca para que no se dé media vuelta con el Señor en la mano. Dios es fiel, guarda siempre su alianza, libra al
Antes de terminar las celebraciones voy a pasar unos avisos. Este fin de semana, como ya pudieron darse cuenta, el equipo de Pastoral Social ofrece despensas para ayudar a los más necesitados, a quienes ya cooperaron a la entrada, que Dios se los recompense, y a quienes puedan hacerlo a la salida, que Dios se los pague. A partir de mañana, lunes 8 de marzo, el horario de la misa entre semana por la tarde volverá a ser como antes, es decir, de lunes a viernes a las 7:30. Teníamos la misa a las 7, vuelve a las 7:30. Las demás celebraciones siguen con el mismo horario, sábado 6 y 7:30, domingos 8, 9:30, 11, 12:30 y en la tarde 6 y 7:30. También les recordamos que tenemos Hora Santa, que ahora será los jueves a las 7 de la tarde. Seguimos transmitiendo las celebraciones por la página de Facebook San Jorge Mártir, de lunes a viernes, ahora a las 7:30, sábado a las 7:30 y domingo a las 12:30 y 7:30, y la Hora Santa los jueves a las 7, para que quienes no pueden venir puedan seguir la transmisión. Las celebraciones también quedan grabadas en el canal de YouTube San Jorge Mártir. Les recordamos que el horario de la notaría es de lunes a viernes de 5 a 8 y sábados de 10 a 1 para que lo tengan en cuenta. También les recordamos que el templo se está abriendo diariamente para la oración personal de 10 a 1 y de 5 a 8. Quienes quieran entrar a orar a la capilla de adoración perpetua deben pasar a la notaría en horario de oficina para obtener la clave para la chapa digital. Esta medida se tomó para seguridad de quienes ingresan a la capilla. Agradecemos su comprensión. Siguiendo todos los protocolos de salud, la Escuela Bíblica de San Jorge ha iniciado un nuevo semestre. Aún hay lugar para alumnos de nuevo ingreso. Invitamos a inscribirse a todos los que quieran conocer mejor la palabra de Dios. En la puerta principal pueden encontrar mayor información. Un acto de piedad muy recomendable en la Cuaresma es el Vía Crucis. Se recomienda rezarlo especialmente los viernes. El Vía Crucis recuerda el camino de Jesús hacia su crucifixión. En la Cuaresma puede rezarse incluso diario. El rezo del Vía Crucis nos ayuda a poner nuestra confianza en Dios, nos interpela y nos lleva a la acción y nos anima a seguir el camino de la cruz. Los invitamos al rezo comunitario del Santo Vía Crucis los viernes a las 7 de la tarde aquí en el templo. En esta Cuaresma tendremos ejercicios espirituales. Acercándose la fecha, les avisaremos la modalidad, la fecha y la hora para que estén pendientes. Una manera muy conveniente para vivir bien la Cuaresma es hacer una buena confesión, que es un signo de nuestro deseo de conversión. Afuera de los confesionarios y en la mesita del centro se han puesto unos trípticos con el examen de conciencia para hacer una buena confesión, para que lo lleven y preparen su confesión. La próxima semana se llevará a cabo la colecta anual de Cáritas Diocesana, que es el organismo de la Iglesia para ayudar a los más necesitados. Les invitamos a ser generosos y a venir preparados para cooperar en esta obra de caridad. Estamos en el mes de San José y en el año de San José proclamado por el Papa. Fomentemos la devoción a tan insigne protector e imitemos su ejemplo. Les invito a ponerse de pie para terminar nuestra celebración. Oremos. Alimentados en la tierra con el pan del cielo, prenda de la eterna salvación, te suplicamos, Señor, que lleves a su plenitud en nuestra vida la gracia recibida en ese sacramento. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Dirige, Señor, los corazones de tus fieles y da en tu bondad a tus siervos una gracia tan grande que, cumpliendo en plenitud tus mandamientos, nos haga permanecer en tu amor y en el de nuestro prójimo. Por Jesucristo nuestro Señor. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. A vivir lo que aquí hemos celebrado, nos podemos ir en paz. Que pasen buenas noches. Tu amor es para todos.